a la recarga. De otra manera, nuestro avance o el avance en el arsénico va a ir gradualmente agravándose e invadiendo las zonas de agua de buena calidad. Entonces, esas dos vertientes son las que tenemos que trabajar. En esta última, el proceso es más lento porque tiene que ver, son cambios incluso generacionales. Hay una polémica, por último comentaría, entre ir de lo más drástico, que podrían ser actos de autoridad, sin mayor explicación, sin mayor análisis, sino simplemente establecer algún acto de autoridad tajante que pudiera eventualmente también tener sus consecuencias, al menos en lo inmediato. Pero bueno, esa es una vertiente que se ha solicitado. Y la otra es establecer acuerdos que permitan reconocer cómo hacer un uso mejor del agua, puede ser un uso eficiente, reconocer el modelo que tenemos y hacer cambios de transición en forma pacífica, de manera que llevemos de alguna manera en paz el tema, pero sí que nos movamos de un punto, de un escenario que tenemos ahorita a otro. Esto no es fácil porque, como se ha comentado muchas veces, esto ha tomado años, decenios. Tenemos hablando de la sobreexplotación, yo creo que más de 2 o 3 décadas, y también tenemos que reconocer desafortunadamente que desde los años 40 tenemos el acuífero sobreexplotado. Desde entonces hemos estado como sociedad aquí en la región lagunera sacando prácticamente el doble del agua que se recarga. Ese es quizá el reto más importante de nuestra región, por lo menos en nuestra óptica, porque dependemos del agua. Entonces tenemos que reconocer que tenemos que equiparar la extracción con la recarga. Ingeniero, el doctor Pérez Galga tiene una pregunta para usted. ¿Y cómo no? Buenos días. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Muy bien. Mi pregunta es lo siguiente. La semana pasada que vino un alto funcionario de la Comisión Nacional del Agua a la ceremonia de abrir las presas, iniciar el ciclo de riego agrícola, hubo una reunión, tengo entendido, de este funcionario con un grupo de agricultores, algunos de ellos agricultores de forrajes, ganaderos lecheros, con derechos de agua superficial. Y en esa junta, tengo entendido, los agricultores le pedían a la Comisión Nacional del Agua por qué no empezaban a pensar ya en la posibilidad de quitarle el piso de concreto al canal de Sacramento en la parte de San Fernando a Calabazas, que es el mayor punto de recarga de nuestro río, para facilitar la recarga. Y me cuenta la gente que estuvo ahí que había una gran resistencia por parte de Conagua, diciendo que se iban a afectar los derechos de quienes tenían derechos de aguas superficiales, que se iba a reducir la superficie de cultivo y que por lo tanto eso no se podía hacer. Y teníamos esta situación un poco como de Alicia en el País de las Maravillas, en donde los dueños de los derechos, los principales afectados por una medida de esa naturaleza, estaban pidiendo que se llevara a cabo esa medida, y quien debería cuidar la sustentabilidad del acuífero oponiéndose a la misma. Entonces yo lo que me pregunto es hasta qué punto también la manera que la Comisión Nacional del Agua ha venido haciendo las cosas a lo largo de las décadas ha creado esta inercia en donde no es capaz de responder a los reclamos de la sociedad lagunera, entre ellos, repito, del sector que uno pudiera ver como los malos de la película, los ganaderos y los forrajeros, ¿verdad? Sí, doctor. Comento lo más preciso posible. Efectivamente, una reunión atendiendo a esta preocupación de buscar alternativas y opciones que permitan reducir esta sobreexplotación. Este fue básicamente el objeto de la visita del ingeniero Sergio Soto Preante, que es el subdirector de Infraestructura Hidroagrícola de la Comisión Nacional del Agua. Hubo este planteamiento. Creo que lo que a lo mejor diría yo en un enfoque diferente de la apreciación que hace un momento nos comentaba, nos compartía, es el siguiente. El ingeniero Sergio Soto no veía ese como el punto fundamental que debiéramos atender. Si hay aceptación por eso, y si los agricultores desearan poner a disposición esos volúmenes para poder hacer esa infiltración, yo creo que es bienvenido. De entrada yo diría que estoy seguro que sería aceptado por la Comisión Nacional del Agua. Lo que él proponía como medida más efectiva era que probablemente ese volumen que se pusiera a disposición, al ponerlo sujeto a una infiltración en el cauce del río, como todos sabemos,
El proceso de infiltración tiene una escasa efectividad en un acuífero que tiene una profundidad probablemente a nivel estático de poco más de 100 metros. Entonces, lo que realmente llegaría a recargarse sería poco. Decía él, en contraparte hacia los agricultores, ¿por qué no ese volumen que ustedes están dispuestos a aportar? ¿Por qué no establecemos una identificación de pozos que estén cerca de la red de infraestructura hidráulica de los canales y sustituimos el agua que ustedes tienen del pozo y la metemos con agua de riego, con agua rodada, perdón, con agua de gravedad, le llamamos agua del río? En ese caso, la relación de defecto, de recarga, digamos que sería 1:1. La mejor recarga es no extraer. Por eso él insistía en que esa parte fuera el primer punto a atender. Si yo tengo, por poner un ejemplo, 1 millón de metros cúbicos a disposición, vamos a dejar de sacar 1 millón de metros cúbicos de algunos pozos, eso sí, haciendo una medición muy precisa a quien esté dispuesto a entrar a ese programa, de manera que hagamos un uso combinado de aguas superficiales y subterráneas, como debió haber sido desde un origen la planeación de esta región. No fue así, pero ese es el punto. Yo creo que, yo les aseguro, que tendríamos amplia disposición de poder buscar esa posibilidad de atender a que si la intención es infiltrar el agua, bueno, pues yo creo que no es malo, pero es todavía mucho mejor, digamos 5 o 6 veces más efectivo el sustituir agua rodada por agua de pozo. Bueno, esa es la propuesta, pero ¿se va a hacer efectiva? Sí, claro. Esta es una primera reunión, de hecho no podría decir primera con el ingeniero Sergio Sotopriante. Yo he comentado en algunas ocasiones, o hemos comentado, que se han tenido algunas reuniones con agricultores. Ellos también hacen una propuesta muy interesante que me parece, y que es justo decirlo, que sale de ellos. No queremos que haya traslados de derechos, transmisiones de derechos de pozos agrícolas, para que se generen 2 o 3 pozos, porque un solo pozo podría partirse, digamos, en volúmenes, en transmisiones de derechos, para generar 3 pozos, o 4, o 5. El problema es que tendríamos que reconocer que para vigilar y verificar más pozos, pues es un problema logístico. Entonces, para poder asegurar que un pozo que transmite un derecho no va a generar otros que estén sacando todavía más agua, entonces se traslada un derecho y se cancela el pozo de origen, se clausura físicamente, se inhabilita para poderle sacar más agua, y eso sería también una ganancia para la región en términos de asegurarnos que no se están generando más pozos, que luego el problema es medir a cada uno de ellos. Entonces, es una serie de propuestas como la que se comentó ahorita, la que comentaba el doctor Valdés, esta otra, y algunas más que se pretenden incorporar al reglamento del acuífero y que podrían establecer pues un parteaguas. Quizá no la solución completa, pero sí iniciar con una actitud que ya vaya en el reconocimiento del problema y sobre todo en la voluntad de poner acciones concretas y dejar atrás un poco el bla bla bla, ¿verdad? Que es lo que desgraciadamente tenemos ahorita ya como referencia en cualquiera de estos temas, ¿verdad? Ingeniero, hay un planteamiento muy interesante que hace un radio escucha y que viene con una pregunta para usted. Nada más, si me permite, vamos rápidamente a un corte y luego procedemos a plantearle esta pregunta a nuestro radio escucha. 9 de la mañana con 16 minutos, 17 grados centígrados. Vale la pena seguir transformando durante Informe de gobierno. Un chapo por mientras, ¿o qué? En esa reunión que le dije. Escucha.